habla Joseph. Estoy escuchando el programa de Derech Hashem, el camino de Dios, programa que llega a ustedes de parte de Esjaim, ministerio Esjaim, el árbol de la vida, el árbol que fuimos injertados. Le doy gracias al Todopoderoso por haberme permitido amanecer un día más vivo. En la tradición de Israel acostumbramos en la mañana a decir, una vez abrimos nuestros ojos, Modeani Nefaneja, Melejai, Bekayam Shechesalta, Nishmati Behemla, Rabá, Emunateja, te agradezco, Rey viviente y eterno, por devolverme el alma en tu misericordia, grande es tu fidelidad. Obviamente es una oración tradicional, pero muy significativa. ¿Por qué? Porque tenemos conciencia de que al acostarnos a dormir podemos no amanecer vivo. Y queda en las manos del gran rey decidir quién vive y quién muere. Por consiguiente, al abrir nuestros ojos, reconocemos que el bendito nos ha dado una oportunidad más para vivir, una oportunidad para poder seguir existiendo en este plano de realidad que llamamos el mundo físico. Así que le doy gracias al bendito por esa oportunidad que me da a mí, y de seguro usted debe hacerlo también. Para mí es un gran honor estar aquí en PAB 550, como todos los domingos. En ocasiones cuando no estoy me reemplaza a mi hermano Geraldo, que hoy está cogiendo una mañana libre, pero con el favor del cielo el domingo próximo estaremos juntos. Esjaim es un grupo de estudio de las raíces hebreas de la fe judeocristiana, aquello que usted conoce como el cristianismo primitivo. Somos de pensamiento nazareno. Cuando decimos que somos de pensamiento nazareno es que nos regimos bajo el pensamiento de los primeros discípulos. Los primeros discípulos tenían una forma de pensamiento de las escrituras, de la figura del Mesías, y nos centramos en esa idea. Cuando hablamos del Mesías, hablamos del Mesías que aparece en los escritos nazarenos, no el Mesías que se formuló después en el Concilio de Nicea, ni en el Trento, ni los que vinieron después, ni la opinión de tal más cual, que son los que se conocen como los padres de la teología o los padres de la iglesia, sino que seguimos el pensamiento natural de los nazarenos. Lo que está escrito sobre el Mesías, eso es lo que creemos. Es el mejor testimonio que nos han dejado ellos, porque fueron los testigos oculares, los que caminaron con él, hablaron con él y lo experimentaron en su plano físico. Por consiguiente, nuestro centro de estudio se basa en esa idea. A la misma vez, seguimos lo que los nazarenos hacían. Se reunían todos los Shabbat, como está escrito en los escritos nazarenos, a estudiar a Moisés. Sí, amigo, porque para el momento en que los nazarenos tuvieron la experiencia de la visitación del Mesías, no existía otra Biblia, no existía un Nuevo Testamento, no existían unos escritos que luego, con el pasar del tiempo, por doctrinas de hombre, se formularon como un reemplazo a lo que antiguamente se estaba leyendo, se estaba estudiando. No, en lo más mínimo. Incluso va a tener de ejemplo, a modo de ejemplo, puede leer el libro de Lucas, que le dice claramente que el Mesías se levantó en la sinagoga, tomó el rollo de Isaías y leyó la porción del profeta. ¿Qué porción estaba leyendo? Obviamente tenemos la cita de Isaías 61. Esa porción se lee dentro del estudio anual de las Escrituras. En la época del Segundo Templo se estudiaba cada 3 años el rollo de la Torá, y había una sección llamada la sección de los profetas, se llama Haftará, donde se toma una porción y se lee, y esta porción está relacionada a la lectura de la semana de la Torá. La Torá en ese entonces no existía como capítulos y versículos, por consiguiente cada porción que se estudiaba tenía un nombre en particular. Y a modo de ejemplo, para que usted pueda entender un poco más, y tal vez si lleva años escuchándonos, porque llevamos 4 años aquí en PAB, pues de seguro sabrá de lo que estamos hablando. La porción que estudiamos ayer se titula Vayeshev, y es la porción que comienza en el capítulo 37 del libro de Génesis y termina en el capítulo 40, versículo 23. Esta porción nos narra la vida mejor dicho, la escritura, la Torá, nos va a presentar, nos va a introducir la vida de Yosef. Su nombre en español José, pero su nombre era Yosef. Yosef era el hijo de la ancianidad de Israel. Yosef era el hijo, si podemos decir de esa forma, y no creo que sea correcta, pero la palabra que me sale al momento, era el hijo favorito de Israel. Yosef fue vendido por sus hermanos a Egipto. Yosef, como vamos a ver a lo largo de la historia, Yosef se convierte en el salvador de Egipto. Proféticamente, la Torá está anticipando que Yosef sería o es una sombra de lo que haría el Mesías. El Mesías fue vendido a los gentiles.
y el Mesías se convirtió en el Salvador del mundo. Interesante, ¿no? Pero más que eso, más que una historia, hay ciertos conceptos que la Escritura va a presentar detrás de su historia que debemos conocer y aprender, porque los nazarenos hablaban de ello y a veces pensamos que ellos inventaron cosas nuevas, y no es así, amigo. Ya estaban fundamentadas en las Sagradas Escrituras. Y un ejemplo de esto es el concepto de el Tzadik Tam, el Tzadik Beinón y el Rasha. Lo voy ahora a traducir en español. Tzadik Tam es el justo perfecto, el Tzadik Beinón es el justo intermedio y el Rasha es el malvado. ¿Sabía usted que el libro de Revelaciones le presenta estos tres tipos de personas? Por ejemplo, en el capítulo 7 se habla de los 144,000, que en el capítulo 14 luego habla de ellos como los que no se contaminaron, que son sin mancha. Tam significa perfecto, significa sin mancha, algo que está óptimo, en su estado apto. Por consiguiente, estos 144,000 son presentados como los Tzadik Tam, quien la cabeza de todos ellos es el Cordero, como vemos en el capítulo 14. También está el Tzadik Beinón. El Tzadik Beinón es el justo intermedio. Este justo intermedio es aquel que fue justificado, fue hallado sin culpa por el mérito de otro. Y él depende de la ayuda de otro para poder alcanzar la meta que le fue asignada. Y el Rasha es el malvado, aquel que no es un rebelde por naturaleza y no le interesa lo más mínimo escuchar la voz de Dios. Estos tres tipos de personas aparecen en la Escritura. Si usted mira en el libro de Revelaciones, después de los 144,000, se habla de una multitud. Es interesante. El Tzadik Beinón se dice que son mucho más que los Tzadik Tam, es decir, que el justo intermedio es mucho más que el justo perfecto. ¿Por qué? Porque son muy pocos que se hacen, como dijo el Santo Maestro, eunucos por causa del reino de los cielos. Y una forma de decir, una alusión, lo que significa la palabra eunuco en la idea del Mesías, es que muere a sus pasiones por causa del reino de los cielos. Porque un eunuco es una persona que se le ha privado de su potencial de procrearse y de utilizar su sexualidad adecuadamente. ¿Ok? Y la Escritura también nos presenta el Tzadik Beinón, que es como vemos claramente, el texto nos dice que es una multitud, una gran multitud, que no se puede contar. Y estos lavaron sus ropas con la sangre del Cordero. Si usted prestó atención bien, mucha atención a lo que le acabo de decir hace unos minutos, usted se habrá percatado que le dije que el Tzadik Beinón, que es el justo intermedio, es aquel que necesita del mérito de otro, de la ayuda de otro para poder alcanzar la meta. El libro de Revelaciones le dice que esa multitud lavaron sus ropas con la sangre del Cordero. Una forma de decir que requirieron de la ayuda del Santo Mesías. Los Rashaín, los malvados, aparecen también en el libro de Revelaciones. Si usted presta atención al libro de Revelaciones, usted va a encontrar que después de estos se toca una serie de trompetas con el fin de juzgar a los malvados. En ese mismo texto le dice claramente, en ese mismo segmento, permíteme buscarlo, porque no venía con eso en agenda, pero salió de golpes. Después de todas las plagas que están apareciendo a partir del capítulo 8 hasta el finalizar el versículo 21 del 9, si usted mira el 20 al 21, dice: y el resto de los hombres, los que no fueron muertos por estas plagas, tampoco se arrepintieron de las obras de sus manos, para dejar de adorar a los demonios, a los ídolos de oro y de plata, de bronce, de piedra, de madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni hablar. Tampoco se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Estos son los Rashaín, los malvados. Miren qué interesante. Tres tipos de seres humanos. ¿De dónde sale esta idea? Pues miren, en la sección de la Torá que estudiamos ayer, en el libro de Génesis, capítulo 37, versículo 1 al 40-23, la Torá nos va a introducir dos tipos de seres humanos en la vida de Yosef y en la vida de Judá. Judá es el hermano de Yosef, del linaje de hijo de Jacob, y su madre es Lea. Yosef es hijo de Jacob, pero su madre es Raquel. Y es muy interesante que la Torá nos va a presentar a Yosef como el justo perfecto. Mire qué detalle, amigo que me escucha. El libro de Revelaciones le dice a usted que estos hombres, los 144,000, cuya cabeza es el Mesías, lea el capítulo 14,
Le dice que no se contaminaron, son sin mancha, no se contaminaron con mujeres. Es muy interesante notar, amigo, en el Tanaj, lo que usted conoce como el Antiguo Testamento, que la mujer se convierte, y algunos pensarían que la Biblia no honra a la mujer, al contrario, léase la mujer virtuosa que aparece en los capítulos finales de Proverbios, que cómo la halaga al Eterno, cómo la exalta, y mira los méritos que le encuentra a ella. Y si ha leído el texto en las versiones que tiene, que incluye hasta lo que está en hebreo, que no se traduce al español, como las letras hebreas, usted va a percatarse que la mujer virtuosa es aquella que tiene desde la Aleph hasta la Taf en su interior. Y la Aleph es la primera letra del alfabeto hebreo y la Taf es la última. Y cada versículo comienza con una letra del alefato hebreo. Muy importante eso. En otro momento compartiré esa idea con ustedes aquí. En la literatura bíblica, la escritura no discrimina en lo más mínimo a la mujer, ni tan siquiera la quiere degradar. Es la forma idiomática de hablar de ciertas cosas que si no utilizamos lenguaje humano no podríamos comprender. La idolatría, la inmoralidad sexual, está simbolizado por la mujer malvada que seduce a los siervos de Dios en el camino, que los trata de desviar de la senda de la justicia y los trata de alejar del camino de Dios. El libro de Revelaciones le habla de estos justos que siguen al Cordero donde quiera que va, son sin mancha y no se contaminaron con mujeres, es decir, que no practicaron idolatría ni inmoralidad sexual. Un detalle muy, muy importante, amigo que me escucha, porque en este segmento que estamos mencionando se habla de esto. Usted va a encontrar que José es vendido a Egipto como esclavo y José fue seducido por la esposa de su amo, Potifar. Incluso los sabios dicen que estuvo un año entero tratando de seducirlo para que él se acostara con ella. Y Joseph se aguantó. Joseph resistió. Y Joseph salió venciendo. Esto le dio el mérito a Joseph de ser el justo perfecto, el que domina sus pasiones. Es interesante que el libro de Proverbios dice, ¿quién es grande? Aquel que se domina a sí mismo. Es más grande que conquista una gran ciudad. Interesante, ¿no? Joseph logró esta acción y Joseph se convierte en la sombra profética de los justos perfectos, de quien la cabeza es el Mesías. Las Revelaciones así lo presenta. La historia bíblica nos presenta también un personaje llamado Judá, que es hermano de Joseph, por parte de Jacob, su madre Lea. Y dice que Judá, descendió, es decir, se alejó de su familia, al igual que Joseph fue obligado a apartarse de su familia, porque fue vendido como esclavo. Judá voluntariamente se apartó. Y dice que Judá cometió primeramente un error, casarse con una mujer de la tierra de Canaán, cosa que ya vemos por la Escritura que los ancestros de Judá le habían dicho que no debían hacer los hijos del pacto. Abraham ordena a su siervo a buscar una esposa para Isaac que no fuera de la tierra, y aparece Rebeca. Isaac le dice a Jacob, vete a Aram y busca una esposa, no tomes por esposa a una mujer de esta tierra. Es decir, que ya ellos tenían conciencia que los que vivían en la tierra eran personas perversas. Judá parece que olvidó eso. Cuando se distanció, se olvidó de eso y tomó por esposa la hija de un cananeo, donde le nacieron 3 hijos. Uno de ellos murió por perverso, y el segundo, que tenía la obligación, y en la época antigua existía el concepto del levirato, tenía la obligación de darle descendencia a su hermano, por la maldad de su corazón, derramaba semen en el suelo en vez de embarazar a Tamar, y el Eterno, dice la Escritura, que también lo privó de su vida. Judá, por esta situación, coge a su hijo menor y la separa de Tamar, pensando que Tamar era la mujer de la maldición, y no era así. La Escritura nos muestra que luego Judá, en un deseo pasional descontrolado, sin percatarse, toma a Tamar y la ve como, obviamente, la ve como prostituta, como presenta así la Escritura, y se acuesta con ella, y de ella salen 2 hijos. 2 hijos que de uno de ellos viene el linaje de David.
Toda esta historia que usted lee aquí es la forma en que la Escritura le va a presentar lo que le acabamos de decir al principio, el justo intermedio. Amigo, Pablo de Tarso, cuando le habló a los gentiles, les hablaba a ellos como los justos intermedios. Pablo de Tarso le decía, ustedes son los que fueron justificados por el Cordero. Ustedes son los justos. ¿Justo en qué sentido? Los justos intermedios. La historia claramente nos demuestra que los gentiles eran personas desordenadas, con pasiones desordenadas, que no merecían el regalo divino. Y el Eterno extendió el regalo divino sobre ellos a través del Mesías y los limpió y les dio la oportunidad de acercarse a Él. ¿A través de quién? A través del Mesías, del justo perfecto. Qué interesante la Escritura cuando conocemos el fundamento y las ideas que se encuentran en ella. Joseph representando al justo perfecto y Judá al justo intermedio. Mire qué interesante. Le dije que una de las cosas que tiene el justo perfecto es controla sus pasiones. Mire el caso de Judá. No controló sus pasiones. Ahora, esto nos enseña algo muy interesante, amigo. En ocasiones, los descensos en la vida y las caídas, cuando de corazón reconocemos que lo hemos hecho mal, de esas caídas el Eterno hace una gran obra. Mire, amigo, uno de esos hijos, producto de la relación de su nuera, que fue un gran error de Judá, porque el mismo texto dice que después que se percató de que ella era su nuera, no se acercó más a ella. Reconoció su error, se arrepintió de haber cometido ese error. Y la Escritura dice que uno de sus hijos es llamado Perez. Perez es el descendiente de David. De Perez vino el Mesías, el justo perfecto. Qué interesante, ¿no? Qué maravillosas son las obras del Eterno. Cosas que nosotros pasamos por alto. ¿Sabes por qué, amigo? Porque prestamos atención a la Escritura como una historia y no miramos más allá de la letra. Y sí, la Escritura es la historia del pueblo de Israel. Pero pues recuerde esto, amigo. El pueblo de Israel es el maestro del mundo. Eso significa, amigo, que a través de su historia está el mensaje de Dios. Esta semana, amigo, para cambiar un poco el tema, porque quiero aprovechar bien el tiempo que nos queda, hoy comienza el solsticio de invierno. Eso significa que el día es más corto hoy. Y a la misma vez, dentro del calendario del pueblo de Israel, se comienza la celebración de un evento, celebración memorial de un evento en la historia del pueblo muy triste, pero a la misma vez esperanzador. En el Bet Midrash el jueves pasado tuvimos la oportunidad de hablar sobre la fiesta de Hanukkah, la fiesta de la dedicación. La fiesta de Hanukkah, usted no tiene su historia per se en su Biblia, porque la mayoría de las Biblias protestantes sacaron el libro de los Macabeos dentro del canon. Si usted tiene una Biblia católica, usted va a encontrar el libro de los Macabeos, que es el libro que habla de ese evento, de ese periodo de tiempo bien oscuro y muy lamentoso, incluso periodo de gran tribulación para el pueblo santo. El jueves pasado tuvimos la oportunidad de hablar de la fiesta de Hanukkah y hablar un poco de su historia. Le decía a los hermanos en Bet Midrash que muchas veces nosotros celebramos cosas por tradición que no conocemos su origen. Y cuando buscamos su origen, en ocasiones, podremos decir, la mayoría de las veces, su origen es un origen oscuro, origen triste o un origen dudoso. Y cogimos el ejemplo de la fiesta de la independencia de los Estados Unidos. El 4 de julio, el norteamericano por tradición hace barbecue, prende fuegos artificiales y celebra en grande su independencia. Es un día libre para ellos prácticamente. Se van al parque, disfrutan de un día, si hay juegos de pelota, van al juego de pelota, todas esas cosas que ellos hacen. Pero históricamente hablando, para que llegase ese 4 de julio y fuera su independencia, mucha muerte hubo. Mucha sangre se derramó, muchos inocentes murieron. La tierra se manchó de sangre, la injusticia se manifestó. Y a veces nosotros por tradición observamos cosas sin conocer su origen. Por ejemplo, en el mundo occidental se celebra la Navidad, y se celebra como la tradición del nacimiento de Jesús, que, para que usted lo sepa, amigo, existían dudosamente dos fechas. Unos decían que nació el 6 de enero, otros decían que nació el 25. Bíblicamente hablando, ambas fechas no se sostienen. Incluso los nazarenos nunca celebraron el nacimiento del Mesías. Así que es una tradición posterior.
Pero dentro de esa tradición se añaden otras tradiciones, como por ejemplo la visita de Santa y los Reyes Magos y los arbolitos de Navidad y todas estas cosas, que cuando vamos a la historia y buscamos su origen, nos damos cuenta que no significaba ni es lo que era al principio. Y eso es normal en la historia de la humanidad. Así mismo sucede con la festividad de Hanukkah. La festividad de Hanukkah comienza hoy al anochecer, donde por 8 días se va a celebrar dentro del pueblo de Israel una festividad donde se enciende un candelabro de 8 brazos en vez de 7, y esto porque cada brazo representa un evento o un aspecto de los días de celebración de la fiesta, cuando que a la misma vez esa semana se encienden esas luces, se comen muchas cosas dulces, como por ejemplo donas, y un tiempo muy alegre dentro del pueblo judío. Pero cuando vamos a la historia, su origen es muy, muy triste. Incluso, proféticamente hablando, Daniel visualizó ese evento y se encuentra en el capítulo 8 del libro de Daniel, donde se habla de cómo un hombre que sale de la división del reino de Alejandro el Grande, un retoño sale de esta división y él se convierte en el verdugo del pueblo de Israel. El libro de los Macabeos nos narra cómo este hombre llamado Antíoco Epifanés, y sabe usted, amigo, que Epifanés significa Dios encarnado. Antíoco decía que él era Dios encarnado. Antíoco Epifanés, quien gobernaba en ese momento la región, entró con violencia a Jerusalén, despojó del oro del templo sagrado y ordenó la abominación desoladora. Puso una estatua de las deidades griegas dentro del santuario y el altar de sacrificio fue profanado. Comenzaron a sacrificar cerdos en el altar, animales prohibidos por la palabra. Adicional a eso, prohibió el estudio de la Torá, es decir, prohibió el que se estudiara la ley de Dios. Prohibió la circuncisión, prohibió que el judío dejara de ser el pueblo escogido de Dios. Prohibió la observancia del Shabbat y obligó a todo el mundo a ser un solo pueblo. Esto fue un periodo oscuro para el pueblo. Muchas madres murieron y mataron a sus hijos antes de ser violadas. Incluso algunas se comieron a sus hijos porque no tenían alimento. Cosas desastrosas ocurrieron en esa época. Nosotros encendemos 8 luces y por ese periodo de tiempo y no tenemos en cuenta que esas luces que son alegría es mucho más que son alegría, representa algo más oscuro en lo que respecta a la historia del pueblo. Y es muy lamentable este suceso, pero también tiene un significado en el futuro. Antíoco fue vencido por un grupo llamado los Macabeos. Y este grupo fue el que restauró el servicio nuevamente al Eterno. Discúlpeme que tuve una pequeña interrupción aquí, pero estamos de nuevo. Antíoco se levanta y trae este desastre para el pueblo santo. Incluso en este grupo llamado los Macabeos, que el líder era Judá el Martillo, Macabeo significa martillo, ellos se levantaron, Judá era el hijo de Matatías, que fue el primero que comenzó esta revolución. Ellos se levantaron a hacer la guerra a Antíoco y a su ejército y lograron vencerlo, lograron restaurar el santuario, lograron rededicarlo nuevamente, lograron otra vez activar los sacrificios y ahí nace la fecha de Hanukkah, una fiesta de 8 días relacionado a este evento. Y es de 8 días porque habían pasado 2 años en que el régimen de Antíoco no le había permitido al pueblo de Israel celebrar ninguna fiesta, y la fiesta más cercana, bíblicamente hablando, a la fecha de que ocurre esta rededicación es la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de Sukkot. Y celebraron un Sukkot en el invierno, una fiesta de 8 días relacionado con la fiesta de Sukkot, incluso está registrado así en Segunda de Macabeos. Y este proceso da comienzo a la rededicación y la restauración del santuario. Pero si usted mira la historia, fue un evento muy, muy triste en la historia del pueblo y un evento muy importante bíblicamente hablando. ¿Por qué? Porque Daniel
tuvo esa visión, le fue revelado esto y tuvo la oportunidad de escribirlo y dejarlo como evidencia. Capítulo 11, capítulo 8 habla de estos eventos, incluso el capítulo 12 de Daniel también habla sobre estos eventos que se visualizaban como el tiempo del fin. Y nuestro santo Mesías, Juan nos registra que fue al templo en la fecha de la dedicación. Eso se encuentra en el capítulo 9 del Evangelio de Juan, versículo 22, dice, llegó entonces la dedicación en Jerusalén, era invierno, y Yeshua se paseaba en el templo en el pórtico de Salomón. Aquí vemos claramente que el Mesías subió a Jerusalén y participó, o mejor dicho, estuvo presente en la festividad. Y nos preguntaríamos, ¿por qué Juan incluye esta festividad dentro de su evangelio? Cosa que ni Marcos, ni Lucas, ni Mateo mencionan. Es como si Juan quisiera enviarnos un mensaje a través de esta narración. Y una de las cosas más importantes que debemos entender con respecto a la función del Mesías, además de comprender que Él es el reconciliador del humano con Dios, es que el Mesías también tiene la responsabilidad de reconciliar la creación con Dios. Y cuando hablamos de la creación nos referimos hasta la propia tierra en la cual vivimos. La Torá comienza hablando de la creación de este planeta en el cual vivimos, este mundo en el que vivimos. Que este mundo, si analizamos bien el proceso de su creación y cuándo termina la creación, y analizamos el proceso de la construcción del tabernáculo de Moisés y cuándo termina la construcción del tabernáculo, vemos claramente que la creación es es una representación del templo cósmico de Dios. Esa es la forma en que se hablaba en el lenguaje antiguo. Y el tabernáculo se convierte en ese microcosmo del templo. Y te va a encontrar, por ejemplo, que Pablo de Tarso dice que nosotros nos movemos, existimos dentro de Dios. Eso lo dice a los atenienses. Esta idea de Pablo tiene su origen en la Torá. Y el Mesías, como parte de este plan de Dios de restaurar todas las cosas, tiene la responsabilidad de dedicar nuevamente todas las cosas a Dios, para que todo vuelva a ser uno como al principio era. Incluso Zacarías dice que en ese día el Eterno será uno y su nombre uno. Eso se encuentra en el capítulo 14, creo que el último capítulo de Zacarías. Discúlpeme, pero no me sé la Biblia de memoria. Y mire qué interesante, si usted mira ese texto de Zacarías, usted va a encontrar que el texto gira alrededor de la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos es una fiesta mundial. ¿Por qué? Porque en esta fiesta Israel hace sacrificios en representación de las naciones. Si usted mira los sacrificios que aparecen en el libro de Números, son 70 sacrificios representando las 70 naciones. La fiesta de los tabernáculos representa la reconciliación de toda la creación con su creador, y por eso es que el texto dice, el Eterno será uno en ese día y su nombre uno. En estos momentos, el Eterno no es uno. Cada uno tiene su concepto de Dios, cada cual tiene a Dios a su forma, pero llegará el día en que todo el mundo entenderá a Dios tal cual es, como dicen los sagrados textos de los nazarenos. Y esto es muy importante porque la fiesta de Hanukkah es como un segundo tabernáculo en lo que respecta a su historia. Y por eso es que en el Bet Midrash enseñamos que la fiesta de la dedicación y la fiesta de Sukkot, la fiesta de los tabernáculos, están muy, muy relacionados cuando entendemos el propósito de la fiesta de los tabernáculos. Esto, amigo, es muy, muy importante porque usted va a encontrar que en ese capítulo donde habla de la fiesta de dedicación, el Mesías está diciendo, yo y el Padre somos uno. ¿Por qué el Mesías en la fiesta de la dedicación dice, yo y el Padre somos uno, amigo? Esa pregunta usted se la debe hacer. ¿Por qué en esa fecha? ¿Cuál es la intención de Juan cuando escribe en su evangelio al Mesías, coloca al santo Mesías en la fiesta de la dedicación? ¿Cuál es la intención de Juan colocar al santo Mesías diciendo estas palabras en la fiesta de la dedicación? ¿Qué relación tiene la fiesta de la dedicación con que el Mesías y el Todopoderoso sean uno? ¿Qué significa esto, amigo? Mire, amigo, cuando el Mesías dice, yo y el Padre somos uno, está hablando de este misterio de la perfecta unión de Dios en todo. Y sobre eso el Mesías trabajará y hablará con cada ser humano en su momento indicado. No tengo tiempo para más. En otra próxima ocasión hablaremos un poquito más y lo que nos queda de este programa. Que tenga excelente semana. Shalom.